Nosotros, en realidad, esto es como siguiendo la vanidad se hicieron vanos. El concepto, siguiendo la vanidad, terminaron siendo vanos. Dice en la Escritura, siguiendo la vanidad se hicieron vanos. Y la simpleza de los simples son esos actos, esas obras, esas manifestaciones, esas formas que tenemos nosotros de dar a conocer que somos simples. Amén. Lamentablemente, a nosotros no nos interesaba el tema de la simpleza, de la vanidad, de lo vacío, del vacío, como las palabras vacías, hasta que fuimos llamados al Evangelio. Lamentablemente, para nuestra comodidad, cuando fuimos llamados al Evangelio, participamos de la fe de Jesucristo, el autor de la fe, nos encontramos con que nosotros teníamos que conocer a Dios. Que no bastaba con llegar a la iglesia, que era lo primero que teníamos que hacer, llegar, empezar a entender, empezar a comprender despacito, escuchar la palabra, un milagro, nacer de nuevo sin que nos demos cuenta de muchos cambios. Pero después de eso, leemos en el Evangelio de Juan que la vida eterna consiste, una definición casi académica del libro, en esto consiste la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que todos queremos vida eterna y no muerte eterna, porque cuando llegamos al Evangelio nos enteramos de esto, ¿ven? Que hay vida después de la muerte o muerte después de la muerte, la segunda muerte. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, decía Jesús, el Señor en una oración, y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocer a alguien lleva trabajo, ¿o no? En una época cuando yo era chico, mi mamá siempre decía que para conocer a alguien antes la sal venía en bolsas de arpillera, como las bolsas de papa. ¿Te ubicás? Decía el dicho, rezaba el adagio, que para conocer a una persona había que comerse una bolsa de sal juntos. O sea, había que caminar porque la sal se comía, para comerse una bolsa necesitaba mucho tiempo, ¿no? Conocer a Dios y nos obliga a crecer, nos obliga a cultivarnos, o como dice la Escritura, a cavar y ahondar, a interesarnos por todo lo que oímos del Señor, de su iglesia, de su ley, de su evangelio, de los profetas, de las edades en que estos tuvieron su ministerio, de los tiempos, como dice Hebreo, hechos, tiempos y razones, o como está escrito en Reina Valera, tiempos y sazones, ¿no? Y ahí se lo complicó, porque la simpleza es cómoda, es linda, ¿viste? Porque el simple se aferra a la simpleza con amor, dice, oh simples, ¿hasta cuándo? Entonces nuestro problema es ese, como simples, sin componentes, simples sin componente, que no es lo mismo que sencillo, que es accesible. Sencillo es accesible, pero con componentes, ¿no? Con valor, nutrido, poblado el concepto. Simple es sin componentes. Sí. Y bueno, y ahí estamos nosotros, como hombres, y si hay una cosa que heredamos de Adán, de nuestros padres, de Adán y Eva, después del pecado original, o el origen del pecado en el hombre, fue, como venimos diciendo, por naturaleza, dos cosas que nos han hecho mucho daño y que nos enteramos que las tenemos en nuestro espíritu y en nuestra alma cuando estamos frente a la predicación de la palabra de Jesucristo. Una es la ira, porque por naturaleza somos hijos de ira, y la otra es la simpleza, el vacío, ese que sentíamos antes de conocer al Señor Jesús, la vanidad, vacío, vanidad, simpleza. ¿Estás acá? Vacío, vanidad, simpleza. ¿Viste? No, este tipo es hueco. Ese vacío que nosotros experimentamos antes de conocer a Jesús, sintiéndonos mal, sintiéndonos así, vacíos. Lo que traducimos generalmente como que la vida no tiene sentido.
Trabajar no tiene sentido, el dinero llega un momento que no tiene sentido. Comprar un vehículo, tanto que queríamos, un monte de eso, un logro, tampoco tiene sentido. El amor, el sinsabor de lo logrado. Porque la vida natural del hombre nunca va a tener sentido si no vuelve a su comunión original con Dios. O sea que al estar destituidos de la gloria de Dios, nosotros quedamos con ese vacío que termina siendo la vanidad, la simpleza, lo hueco. Cuando llegamos a Jesús, la palabra que es espíritu y es vida empieza a completar ese vacío y todos experimentamos una nueva vida y un nuevo sentir, de razón de existir. Amén. Pero como todo lo que nosotros hacemos, no lo hacemos bien, nos encontramos con el pecado, que es la desobediencia a los mandamientos de Dios, es cerrar al blanco, es no agradar a Dios. Y el pecado tiene una particularidad: te quita todo, te deja sin nada. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Está bien lo cierto? Uno antes no sabía que tenía que agradar a Dios, después se enteró después del llamado, escuchó la palabra y te dicen esto es pecado, y vos decís, claro, el pecado te quita todo, así como es un error. La palabra pecado significa error. Así como tus errores en el trabajo, tu mal proceder te quitan el trabajo, ¿o no? Así como tus errores como persona te quitan la pareja, el matrimonio, te quitan la familia, el pecado te deja, en muchos casos, si no reaccionás a tiempo, te deja sin nada. Y volvés a estar vacío. ¿Sí? Volvés a estar, como dijo Adán lo definió de esta forma. Cuando el Señor lo buscaba, en Génesis 3:9, cuando Dios lo llama, después que él desobedece el mandamiento que el Señor le había dado, que es una figura, eso pasó, pero quedó como figura de cualquier cosa que Dios dice no te conviene. Todo te es lícito, pero cuando él terminó de consumar su obra, que era tomar del fruto que le habían dicho que no tome, a la caída de la tarde, el Señor se paseaba por el huerto y dice la Escritura, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque no lo encontraba. No lo encontraba donde lo encontraba siempre. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así te deja el pecado, desnudo. Desnudo apunta a no tener ropas, ninguna ropa puesta. Pero la realidad es que el pecado te deja desnudo, te deja sin nada. Te deja con miedo. Se tuve miedo, menosprecio, miedo a los hombres, miedo a que te va a salir bien, miedo a animarte. Te deja con miedo, desnudo, sin recursos, sin ningún recurso, sin ninguna posibilidad, sin ningún medio y escondido, es decir, cada vez más alejado, más aislado, más encerrado, más lejos de los demás, avergonzado hasta de convivir, ¿sí? Haciendo, como se dice en filosofía de la esquina, la mía. Yo hago la mía, ¿sí? Y esto lo podemos comprobar. Desnudos significa vacíos, despojados de toda virtud y posesiones. Y bueno, ahí está. Ese es el trabajo del pecado, de la obra del enemigo, destruir una persona, poniéndola en contra de Dios, llenándole la cabeza como hizo con Eva, para que no lo siga al Señor, no lo obedezca, no se someta, no lo tenga como, no reconozca el señorío, para después destruirlo. Amén. Esto pasa con una persona que desobedece, conociendo la palabra de Dios la desobedece y no hace caso del llamado. Puede pasar con una familia rebelde, una casa donde el mundo entra cada vez más y se transforma en una casa rebelde, una casa sin temor. Es decir, ¿qué es una casa sin temor? No es que la casa tiene temor, los ladrillos, las paredes. No, es que la cabeza de familia, sobre todo, ya lo hemos hablado una vez en el hogar, ¿te acordás la palabra de hogar?
La cabeza empieza a ponerse liviana, mundana, la mujer no sabe cómo hacer, el matrimonio se empieza a desorientar y la casa ya no le pertenece a Jesucristo, es una casa más. Había sido una casa elegida, una tienda elegida, un hogar elegido, pero ahora hay un desprecio y nadie vuelve donde lo despreciaron. Hay una que se transforma en una resistencia al Espíritu Santo y esa casa empieza a perder todo lo que tenía. Primero lo espiritual, después los afectos, los amores, va ganando las tinieblas, aparecen los odios, los rencores, las peleas, la ira, la contienda. No le pertenece más a Cristo, se termina la paz, empieza la destrucción y va a saber Dios en qué termina. Puede pasarle a un pueblo, una nación, que se desenfrena, que empieza a vivir perversamente, que no responde a los valores mínimos de convivencia, al respeto, al amor al prójimo, a lo mínimo, a trabajar, a esforzarse, a estudiar, a capacitarse. Le puede pasar a una nación también, y le pasó a Israel, le pasó a Egipto, muchas naciones que fueron destruidas por su pecado. A mí, cuando hace muchos años me llamaba la atención las palabras del apóstol Pablo, te digo, yo estudio mucho el Imperio Romano porque es la época, el escenario donde fue enviado el Mesías. En realidad todo, pero sobre todo eso, por ahí capaz que por una cuestión de raza también. Y cuando Pablo decía, y la magnitud que tenía el imperio en aquel momento, según el conocimiento de la época, según la dimensión que había de la época, espacio-tiempo, el mundo era alrededor del Mediterráneo, no había otro mundo para esa gente. Pablo dice, todo esto va a desaparecer, en una palabra. Y había que decir eso, ¿eh? Vos decís, esto, en aquellos días, Roma va a desaparecer. Es imposible. ¿Qué pasó con Roma? Desapareció. Se cumplió la palabra que Dios le mostró a Nabucodonosor y Daniel le interpretó. Así como había desaparecido Alejandro antes, grandes imperios. Amén. ¿Cómo no va a desaparecer un país, o cómo no va a desaparecer una nación, o cómo no va a perderse una familia? Ahí donde está el pecado aparece el vacío, el sinsentido. La mujer lo mira al marido y dice, pero ¿qué hacemos juntos? Esto no tiene sentido, este matrimonio no tiene sentido. Y el marido se da vuelta y dice, porque donde no hay amor no hay vínculo. Y en ese vacío empiezan a inundar las relaciones, los afectos, se abandonan los hijos, en fin, conocemos la historia porque nos rodea. ¿Ven? Y terminamos siendo un país como la Argentina, porque vivimos acá, yo hablo de esto, donde desapareció la familia. Y te das cuenta en Navidad. No hay más Navidad. La Navidad no está escrita. Por supuesto, yo lo vengo diciendo del 87, cuando todo el mundo me tiraba con de todo. La Navidad no está escrita. Pero era una fiesta familiar. Era. Y ahora no está más la Navidad. Es que no hay más familia. Entonces, está todo tan dividido que el festejo, ese familiar histórico, más allá de la comida, del pan dulce y de la vanidad de la fecha, para nosotros, porque acá no está, se terminó el motivo, porque está todo el mundo por su cuenta. Y cualquier chico tiene dos madres, la real y la mujer del padre. Y es así, estamos acá. Y no nos está yendo bien, porque lo único que nos interesa a nosotros los argentinos es que nos vaya bien económicamente, el valor del dólar, que ahora por supuesto obviamente por una cuestión estacional está planchado hasta mayo, junio. El valor del dólar, lo único que queremos es plata. Yo te digo algo, la vida pasa por otro lado, el dinero es un resultado. Y todos aquellos que destruyen una familia tienen que hacerse cargo. Entonces, en los hogares no hay más padres. ¿Cómo que no hay más padres? No hay más.
Los chicos llegan de la escuela y los padres están trabajando o no están. Se van a la escuela y los padres no están. Obviamente tienen que ir a trabajar. ¿Qué van a hacer? ¿Hay que comer? Sí, está perfecto, pero empieza a ver ese hogar, ese nido vacío, que lo único que hace es generar ese nido vacío, que lo único que se retroalimenta. Hay una palabra que se llama realimentación o retroalimentación. Es una cuestión técnica donde vos, el producto de una, por ejemplo, de un sistema, lo volvés a inyectar en la entrada del proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese nido vacío, ese vacío de los padres los obligó a cambiar de vida. El referente familiar no estuvo, los hijos se crían solos. Obviamente siempre hay una necesidad tan urgente y lo necesario, ¿no? No hay nadie en casa que le diga al nene, no, callate, no grites, anda a dormir, hacé la tarea. Básico, lo básico. ¿Sí? Lavate las manos para comer. No pongas los pies arriba de la mesa. Mínimo. Y ese vacío que encuentra el chico en el nido, porque obviamente tiene que comer y necesita cosas, y él también pide, y la vida te devora, es un tiburón que no te perdona, y mes a mes, ese tiburón se llama Edersa, se llama Camus, y se llama Netflix. Entonces aparece, ese vacío se traslada al interior de la criatura, y la criatura que venía vana por nacimiento ahora está 2 veces muerta y desarraigada. Llega a la edad de la juventud, llega a la edad de la adolescencia, nadie le dio nada. ¿Con qué va a llenar ese vacío? Con el producto boliviano, colombiano, paraguayo. ¿Con qué? No tuvo un modelo porque su casa tenía gente a la noche nada más. Y esa es nuestra realidad. Y la realidad de muchos. Y yo no estoy ni a favor ni en contra. Te digo lo que pasa. No por decirte. O sea, yo, si fuera inspector de tránsito y te estoy diciendo que estás mal estacionado, no es culpa mía. El auto es tuyo y el que estacionó fuiste vos. Pero nos afecta porque todos vivimos en esa aldea global, ¿no? Y caemos donde estamos cayendo hoy. En el vacío, en la era de la vanidad, en la era de la simpleza. Por eso la gente cada vez es más simple. Porque antes había de quién recibir información. ¿Quién recibir corrección? Había convivencia. Ahora, no. Ahora hay soledad. ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque el vacío es insoportable. Más el amor al dinero, que hace que muchas personas que no tendrían que trabajar mucho lo hacemos, y no estamos en casa. Todos somos de alguna manera culpables de esto. Entonces el pueblo, la familia, la nación va perdiendo valores básicos y fundamentales, el vacío aumenta, la simpleza se multiplica, y nosotros tenemos que hablar de la simpleza de lo simple, que son los actos que nosotros cometemos fruto de nuestra simpleza, que en el caso nuestro como argentinos es difícil de detectar porque nosotros somos orgullosos. Entonces, para aceptar que somos simples solamente puede ser por obra del Espíritu Santo. Porque acá, en este país, nadie quiere pasar por el que no se dio cuenta. ¿O no? Somos todos re vivos. Así estamos. Y de ahí para arriba, con nuestros dirigentes, de un lado y de otro, de izquierda, de derecha y de centro, y de alrededor, si querés, que no le aportan nada a la sociedad. ¿Por qué? Porque también tienen ese vacío, porque también tienen esa simpleza. Donde haya vacío, vamos a encontrar corazones sin fruto. Es obvio. Amén. El Señor cuando le da la sentencia a Adán, lo condena al vacío, lo condena a la nada. Lo condena a la nada misma. Porque Adán, cuando nosotros decimos que fue destituido de la gloria de Dios, no tenemos dimensión de lo que le pasó. Pero sí, los llamados,
los que hemos experimentado el Espíritu Santo y después hemos desobedecido, porque siempre estamos desobedeciendo, porque tenemos un cuerpo de carne, estamos inclinados al mal. Sabemos lo que es estar en comunión con Dios, cómo te brota la sabiduría, la inteligencia, la luz, te das cuenta de todo, te muestran, te revelan. Y sabemos lo que es estar en pecado, que no te ve ni en el espejo. Sabemos lo que es estar sin Dios, cómo lo perdés. Todo. Venís, entregás un mensaje, te agrandás, al otro día no podés servir un té. Bueno, destituido de la gloria de Dios significa desenchufado. Sí, una computadora sin mouse, una cosa así. Perdió todo. Y Dios se lo dijo en Génesis 3, 17, le dice, y al hombre dijo, en una palabra profética, por cuanto, esta sí que es profética, no como la de los profetas, que todo es profético, de paso, ¿no? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque acá no se trata de la mujer, no le pongamos los ojos a la mujer, en este caso había sido así, sino cualquiera de nosotros que obedezca primero al hombre que a Dios, sea Adán a la mujer o la mujer a Adán, va a tener problemas, ¿o no? Porque primero Dios. Lamentablemente, si el marido se quiere imponer sobre la mujer, esa mujer tiene que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Lamentablemente, con amor, con elegancia, con corazón abierto, cristiana, pero decir, como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No me pidas que te deje. Yo me someto, pero acá no me vuelvo. ¿Se entiende? Esto como bonus track. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, el corazón del hombre entró en maldición, la tierra. El modelo lo tenemos en la tierra de ahí afuera, que da espinos y cardos, ¿o no? Te crece un yuyo y no te crece lo que plantaste. ¿Se entiende? Si no, no existiría Monsanto, que es otro tema, para los que conocen de soja. Porque el problema es el yuyo. Amén. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, porque el corazón es el que alimenta el intelecto, la razón, le da sentido a la vida del hombre, ¿no? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá. O sea que el corazón del hombre sin Dios, todo lo que produce, al hombre no le sirve. Es más, lo incomoda, como es el caso del espino y el cardo, del yuyo. Le juega en contra, ¿se entiende? Ese es el hombre natural. Cuando conocemos a Jesucristo y el Señor entra a nuestro corazón, porque entra su palabra a nuestros oídos primero, y de ahí a nuestra mente, y de ahí al corazón, nosotros empezamos a tener otra fuente. Porque conforme sea el corazón del hombre, así será él. ¿Amén? Pero mientras el corazón sea mundano, lo único que vamos a sacar de ahí son cosas vanas. ¿Puede ser? Puede ser. Es. Y el pecado se empodera. El pecado, el diablo no va por la mitad de una cosa, va por todo. En Eclesiastés 10, ¿venís hasta acá? En Eclesiastés 10, leemos un par de versículos, el 5, dice, hay un mal, dice Salomón, que he visto, leemos en el nombre de Jesús, debajo del sol, a manera de error emanado de príncipe, ¿sí? Un mal que cometen los principales. La necedad está colocada en grandes alturas. O sea, el pecado hace esto, al necio lo pone en alto y luego el pueblo gime. ¿Entendés lo que te quiero decir? La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos, es decir, los sabios, están sentados en lugares bajos. Acá está hablando de otro tipo de riqueza, no del dinero. Pasó hace unos días con el Vaticano. Hace un tiempo atrás nombraron en un cargo muy importante
a un obispo argentino. Este hombre estaba denunciado por abuso. En el Vaticano dice que no le llegaron las cartas. Lo nombraron igual. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo va a nombrar a este tipo que tiene fotos con niños obscenas, fotos desnudos? Es Vox Populi. Allá está en Roma. En Roma no estás mal, ¿eh? Allá está en Roma. Y dijeron el otro día que ellos no se habían enterado que en 2015, que desde 2015 o 2014 está siendo denunciado. O sea, la necedad, ¿viste? Cada vez que se nombra a alguien pasa en el laburo. El peor, el diablo lo pone arriba. Cosa que vos digas, pero si yo hice todo, me porto bien. Bueno, es que soy el diablo. Yo te pregunto, ¿vos tenés noción de espacio-tiempo? En concepción de sociedad. Digo, la necedad, ¿no está en los lugares altos? Entonces se empodera el pecado, porque ese es el trabajo del enemigo. ¿Amén? Obviamente nosotros no estamos para cambiar el mundo. Eso dejáselo a Cerebro, ¿cómo se llama el otro? Pinky Cerebro. Nosotros estamos por otra cosa. Mirá, Pinky Cerebro. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, como ya dijimos, se sale únicamente, hay una sola forma de salir. Y es por la exposición de las palabras de Dios, como dice en Salmo 119, 130. La exposición, la predicación, el anuncio, la explicación de tus palabras, dice el salmista por el Espíritu a Dios, alumbra. Alumbra haciendo entender. ¿A quién hace entender? ¿A alguien que no le podía hacer entender? Nada. ¿A quién? A los simples. Ahora, ¿cómo funciona esto? El simple viene a la iglesia, simple, vacío, no se le ocurre nada. Porque viste que el problema de la sociedad de hoy día es que no tiene ideas. Vos te levantás a la mañana y dices, ¿qué puedo hacer para ganar plata? No tenemos ideas. En el mundo hay 4 o 5 ideas, 10 ideas que concentran el 50% de la riqueza mundial. Y después lo demás somos todos consumidores. O algunos acá tienen la fórmula de la coca. No la coca, la fórmula. ¿Puede ser? No. El que oye la palabra y ora por la palabra. Porque oír sin orar no trae luz. Y ese es el milagro de Dios. Por más simple que seamos, la palabra de Dios te despierta. Pero la tenés que orar. En algún momento la predicación, porque la predicación es muy compleja. Primero está, por ejemplo, ¿estamos nosotros en este mensaje nada más? No. Está toda la gente que va a ver la predicación por YouTube en los próximos años. Así como en el estudio bíblico se están viendo predicaciones de hace 21 años. O sea, el mensaje no termina acá. Yo no pienso en vos nada más con el Espíritu Santo. Pensamos en el legado. La iglesia de Río resiste el archivo. La predicación, la exposición de la palabra, no de otra cosa, no de cuentito, fábula, y el otro, el que recibe, ora. Muéstrame esta palabra, revélame esta palabra, muéstrame mi vida, abre mi corazón, quiero verme. Y Dios se encarga, con el trato, de alguna manera, en sueño, en visión, te das cuenta. Y esa palabra que oíste y guardaste ahora tiene luz. O sea, esa lámpara se encendió. ¿Sí? Lumbrera es lámpara a los pies, lámpara a los pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no se predica la palabra, se le tiene miedo a la gente, como te dije el otro día. Miedo en el sentido de, no, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir lo que Dios me da? Si viste, me van a dejar. Se van a ofender. Se van a lastimar. No. Lamentablemente no pensamos, predicamos por fe. Yo y vos. Acá y afuera. Predicamos la palabra para agradar a Dios. Y Dios va a tratar a la persona. Y va a hacer su obra. Y no pensamos en esa vanidad de si se enoja. Porque no está contemplado en el presupuesto
de la predicación del Evangelio. Así dice Jehová, Dios te guarda. Amén. Con amor, la verdad sola no va. Es verdad y aceite, el amor de la verdad. Amén. Y cuando no está la predicación de la palabra, la profundidad del espíritu de la profecía, no la predicación ancha, de alguien que habla y habla y habla y habla, y vos decís, ¿cuándo va a decir algo este hijo del diablo? Mirá cómo será de viejo esto, que hace muchos años me dejaban enseñar a mí. Se encontró un papiro de un tal Epaminondas, no sé si se acuerdan. ¿Te acordás de Epaminondas? Sí. Alguien había escrito, Epaminondas habla un montón de nadas. Ha tenido familia este muchacho. Epaminondas habla un montón de nadas. Como discurso de político en campaña, ¿viste? Cuando no se descubre el pecado del pueblo, sigue el vacío, ¿o no? Porque ¿cuál es el tema acá? Predicación, oración, arrepentimiento, vuelta a la comunión con Dios, y ahí está la plenitud, en la comunión. Amén. Eso le pasó a Israel, si le pasó a una nación. Mirá lo que dice la Biblia en Lamentaciones 2.14 que le pasó a la nación de Israel. Estamos, como te decía, en la era de la vanidad, fruto de la multiplicación del pecado. ¿Tenés Lamentaciones 2.14? Después de Jeremías está Lamentaciones, ¿no? Tus profetas vieron para ti vanidad, vanidad. O sea, les hablaron cosas, o sea, vacías, o sea, huecas. Vanidad y locura. Les dijeron cosas que iban a llevar a la gente al desastre. Y la gente seguía esos consejos. Y no descubrieron. Obviamente el hombre no puede descubrir el pecado, pero por el Espíritu Dios te deja decir cosas que descubre el pecado del corazón. La administración. Para impedir tu cautiverio. O no hay cautiverio en esta época espiritual todavía. ¿Sigue vigente o no? ¿Viste cuando el diablo te encierra? Otra que... Sino que te predicaron de nuevo vanas, huecas, vacías, profecías y extravíos. ¿Cómo terminó el pueblo? Extraviado. En Babilonia, sin sacerdocio, sin templo, sin tierra prometida, por 70 años. A juicio, esa generación nunca más volvió a Israel. Como te decía, la simpleza que nosotros tenemos antes de conocer a Jesucristo, cuando no nos podemos expresar, cuando no sabemos definir algo, cuando no tenemos el contenido para explicar una situación o para discernir una situación con un hijo, familiar, matrimonial, personal, económica, del andar de la vida, cuando no tenemos luz, ese fruto, ese vacío, queremos buscamos, ¿viste? Es como ir al cajón donde guardás el dinero. Yo no lo guardo en un cajón, pero ir al cajón donde guardaba el dinero y no hay. Y en el cajón hay 4 o 5 cosas, igual vos revolvés todo igual por la duda te haya quedado algo escondido. ¿Dónde puede haber? ¿Qué te deja la simpleza? La simpleza es fruto del vacío, por eso te digo que se retroalimenta. Y el vacío que traes, la simpleza es fruto del vacío, y ese vacío genera una creciente vanidad en el hombre posmoderno, ¿sí? La cual es muy evidente en el mundo de hoy. La era de la vanidad, la era de lo banal. Gente vacía, sin contenido. A no ser que tenga Cristo en su corazón y se esté dedicada al Evangelio, porque el Evangelio es la manifestación de la voluntad de Dios para la vida del hombre que quiere oír y ser salvo de la ira venidera. ¿Amén? Luego, siendo malos y simples, el enemigo nos lleva como ovejas al matadero. ¿O no? Me gustó esto que encontré por ahí. La vida del hombre, bueno, yo le agregué esto, porque en realidad decía otra cosa. La vida del hombre, la mitad es mía, la mitad de uno que escribió por ahí.
La vida del hombre paseando por este mundo es como una vaca que la llevan a hacer turismo por un matadero. Acá te vamos a matar, acá te descuartizamos, acá te cuidamos, acá sale el bife, acá sale la nalga, acá sale el pelleto. Bien naif, pelleto. Y termina ahí, simples, vacíos y vanos. No, porque después de la vanidad y de la simpleza viene la perversidad. Porque yo te puedo decir a vos, mirá, este mundo es vano. Y vos decís, ¿y? Bueno, no, está vacío. Y vos decís, ¿y? Sí, pero me está faltando la prueba. ¿Entendés? Como cuando investigan un crimen y no encuentran el arma. Bueno, la prueba, ¿sabés cuál es? La perversidad. Yo te pregunto, ¿la perversidad aumentó? Mirá lo que dice Segunda de Crónicas 17:3. La primera parte. Ese vacío que la persona trae de chico porque ya no hay nadie en su casa, le genera tanta, lo hace un hombre simple y lo cría vano como hombre posmoderno, ¿sí? A ese vano es al que el diablo engaña. ¿Lo tenés? Léeme la primera parte, a ver. ¿Alguien puede ser perverso y no ser vano? ¿Vos viste cuando decís, escuchás un aberrante caso, de los cuales hay muchos, tristemente, de violación o abuso o femicidio, y vos decís, pero ¿cómo va a ser una persona tal cosa? De criaturas se ha escuchado en los últimos tiempos, porque es vano, porque no tiene ningún valor. O sea, alguien vano, hueco, no tiene nada como para sacar una conclusión. La perversidad lo vemos lamentablemente en la marea de violaciones que hay, en el desorden que hay en la sociedad. ¿Aumentó o no aumentó? Porque aumentó la vanidad. Porque antes había un grito de la moral, un grito de la conciencia, un límite. Ese límite no está más, porque donde no hay nada, no hay límite tampoco. Entonces, ¿está vano el mundo? Sí, porque está cada día más perverso. ¿Sí? Es un círculo vicioso, como te dije y te repito, que se retroalimenta. Sigo la vanidad, ¿sí? Que es un fruto innegable de mi simpleza, ¿tá? Que me lleva a la perversión, y como la perversión y la vanidad y la simpleza son pecados, la justicia de Dios cada vez me da una mente más reprobada para hacer cosas más graves todos los días que menos conviene. Por eso vos te sorprendés, esto nunca se vio. Porque no hay un límite para la mente reprobada. ¿O hay? Y ahí en medio estamos nosotros con la obligación de exponer su palabra. Entonces, para que los simples vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tenemos un trabajo, ¿no? Vamos a ver si en el mundo hay vanidad. Dijimos que había perversión, entonces hay vanidad, ¿no? ¿Sí o no? Actual, decime, ¿sí o no? No, la perversión no es una isla de Oceanía, ¿eh? Es lo que hace un desubicado con una nena, con una chica, una... Viste que por ahí en Estados Unidos pasa, ya va a pasar acá porque los demonios viajan, ¿viste? Alunizan allá y... Esto es para los que creen, ¿no? Viste una profesora de 24 años, bueno, Emanuel, el Ema Macron, ¿cuántos años le lleva a la Germu? Se casó con la profe, pero no se casó cuando tenía 35. Se enamoraron de pibe. Eso vos lo ves y vos decís, es más, sí. Me parece que había gente más joven en el aula, ¿o no? 25 años no lleva la señora. O sea, la señora se va a jubilar y ni siquiera va a ir por la mitad. O sea, esas señoritas, esas profesoras que se enamoran de los chicos y son acusadas de perversión. ¿O no? ¿Hay perversión? ¿Hay? Bueno, no nos quedamos tranquilos, pero... Entonces hay vanidad. ¿Estás acá? Esa mente reprobada que te da el pecado, o el pecado no te da mente reprobada. ¿Sí? Te voy a empezar a leer algunas cosas.
Nosotros mismos somos testigos de cómo nuestro mundo se ha transformado en un espacio donde abunda cada día más y más la perversión, que incluye la ira, o el perverso viola o abusa en paz. Fíjate cómo será el vacío, que hay casos en los últimos días, lamentablemente porque son almas. Yo no estoy juzgando porque no debo, pero hay casos donde la gente acusada se ha suicidado. O sea, eso es vacío total, ¿no? Obviamente que nosotros como cristianos tratamos a la mujer como vaso frágil, no tenemos que hacer una marcha, sabemos lo que tenemos que hacer. Son vasos frágiles, debemos tratar a la mujer con amor, no es novedad. Amén. El mundo sí, porque se le fue la mano, pero es por el vacío. Gente que no tiene nada, que no tiene ni siquiera un gramo de reflexión al momento de dar el paso. Como este tipo de Santa Fe que agarró a la chica de salida del boliche sola. Que no tendría que haber estado sola. Para después ir y matarse. O sea, ¿cómo le va a pensar? Es que va a pensar desde dónde. Desde una cámara de vacío. ¿Entendés o no entendés? Desde la nada. Y nosotros venimos de ahí. Porque el apóstol Pablo, y lo vamos a ver en los próximos días, esto es muy importante que lo profundices. Dice que nosotros, aparte de no ser nobles, no ser sabios, éramos lo que no era. ¿Lo querés leer? Mirá, buscá Corintios, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Hablando de los llamados, le hablaba a la iglesia, los convertidos. Porque después de Cristo no hay problema. El problema es cuando resistimos a Cristo. Amén, cuando dejamos la oración. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Estos eran los miembros de la iglesia y es una figura de la iglesia universal, no de la del brasilero, que es un comercio, de la iglesia del Señor, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Estás de acuerdo con esto? Lo necio, lo ignorante. ¿O conocíamos algo nosotros? Para avergonzar a los sabios, para mostrar su obra. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil, porque muchos de nosotros venimos de las tinieblas profundas. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. Esto es fuertísimo. No eras. Dios me agarra y me dice, vos no eras. ¿Qué? No eras nada. No eras. Directamente no eras. ¿Cómo no voy a ser? No eras. O sea, quiere decir vacío total. No existe el vacío total. Pero acá se da. Sin contenido. Viene Cristo, me salva y me empieza a llenar. Pero no eras. Todo lo que sos, lo sos porque estoy en tu vida. ¿Se entiende? Para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Sabemos del vacío, ¿o no? Sabemos de lo que es. Acabar un día teniendo todo y acostarnos queriendo buscar respuestas o queriendo reflexionar y no encontrando ningún argumento válido, no encontrando ninguna ayuda, ningún andamio, un sostén, una cuerda, nada dentro nuestro como para agarrarnos de algo. Pero después conocimos a Cristo. Y ahí la cosa cambió. Sabemos lo que es buscar dentro de nosotros mismos, buscar y buscar y buscar y buscar, y alrededor nuestro, y en las cosas materiales. Y solamente añadir vacío tras vacío tras vacío, sin sentido tras sin sentido. No nos van a venir a enroscar la víbora así nomás. Lo hemos vivido, ¿o no? Lo hemos vivido. Teniendo todo, cuando todo lo que tenés es porque eso, lo que tenés, de joven, lo que teníamos, era una figura
que podía darte cierto estatus en un ambiente, pero al momento de estar con vos, no eras lo que no es. Yo creo en esta palabra. En mí se cumplió. La gloria sea para Dios. Es así. Es así. ¿Cuántos lo vivieron esto? ¿Cuántos lo vivieron? Gloria a Dios. La palabra de Dios se cumple. Y nosotros no estamos acá, como dicen en el mundo de la iglesia, te llenan la cabeza. Ojalá nos llenaran la cabeza. Los brasileros te llenan la cabeza. Señores brasileros, por supuesto. ¿Viste el manto, la cena sagrada, la sal? Sí. Agua del Jordán. Parece de la isla Jordán. 200 mangos. Pero yo también te vendo esa agua. Y ni siquiera te voy a traer envase. Y el diablo, en un lugar donde no hay nada, pervierte. Maquina, pervierte, y en esa persona solamente se desarrolla lo animal. O sea, lo sexual, ¿sí? Lo vil y lo bajo. ¿O no? El mundo posmoderno se ha transformado en un espacio cada vez más vano, en el cual se impone a pasos agigantados la simpleza como doctrina. Porque esta es otra cosa. La simpleza, y acá quiero explicar esto que me daban hoy, me terminaban dando hoy. He estado trabajando mucho en esta palabra y tenía una felicidad anoche. Como siempre, salí muy tarde de allá de la oficina y decía, no puede ser, siempre digo lo mismo. Es que no sé qué decir. Cuando el hombre tiene talentos naturales, pero no los usa para bien, cuando está sin Dios, como dice la Escritura, inventores, un ejemplo, inventores de males. ¿Entendés? O sea, los tipos tienen mente de inventor, pero no para un bien, sino para mal. El talento está, la capacidad está. Lo que pasa es que está como sierva del enemigo. Y esa capacidad que está como sierva del enemigo sigue funcionando. Entonces toda la vanidad tiene sus filósofos, escritores, gente que escribe libros. Yo estuve leyendo esta mañana algo que después te quiero compartir, anoche viendo videos, trabajando. Gente que vos la ves escribir y vos decís, el demonio de este no era ningún tarado, ¿eh? Gente con cultura, con capacidad, que te enroscan la víbora, que tienen un dialecto que se está viendo mucho en esto de la bisexualidad, la sexualidad, lo que hablábamos el otro día. Términos, toda una estructura de pensamiento para sostener un cambio de sexo de alguien que sigue siendo, que cada 28 días, con todo respeto lo digo, hablando anatómicamente, se va a enterar que no es Carlito. O sea, le hablan de adentro. Y te lo estoy diciendo como pastor, hablando anatómicamente. Lo demás, con seriedad. ¿Me seguís? No te lo digo como hombre. Cada 28 días, 29, 27, depende. Si es regular la cosa, desde adentro te van a decir, Carlita, no Carlita. Y esto no lo vas a escuchar de un púlpito. Pero como hay que decir la verdad, que pase el que sigue. Y toda una filosofía, un desarrollo, una lengua, para justificar la nada, lo inexistente. Porque de eso se trata esta era. De darle sentido, le llaman conceptual, lo vamos a ver en el arte. Le llaman conceptual. Y yo te voy a hablar con la autoridad del Espíritu. Conceptual le llaman, porque la idea es darle un sentido a algo que no tiene sentido. Es cambiar el concepto, como generando hasta, ¿viste eso del nuevo lenguaje? Que más gracias a Dios la Real Academia, ¿viste? Gracias a Dios la Real Academia ese día
A la noche anterior no habían comido ningún asado y pudieron resolver esto, por ahora. ¿Sí? Y negaron el lenguaje de asades para todes, decía en una camisería, una foto, asades para todes. Asades para todes. No podés predicar el evangelio con miedo. La simpleza como doctrina y fuente de inspiración de los demás simples. O sea, como abanderado de los simples o antorcha de los simples, ¿viste? Como luces en las tinieblas. A los cuales, a estos simples, a su vez, se los lleva cada día más a mayor simpleza. Porque la simpleza puede tener profundidad. ¿Sí? A mayor simpleza, cada vez más profunda, vacía, vana y llena de malos frutos. Porque la caída del hombre no tiene fin hasta su destrucción total. ¿Me seguís? Y esto está pasando como probablemente, yo me animo a decir esto, por todo lo que he estudiado de la historia humana, de la humanidad y demás, yo me animo a decir que como es por su condición de masivo, ¿venís? Porque hay que establecer el espacio, ¿no? Con su condición de masivo que le dan las redes sociales, que están en manos de dos empresas, nada más, Google y Facebook. Facebook es dueño de, bueno, saca Netflix. Facebook es dueño de WhatsApp, ¿sabías? Sí. De Facebook y creo que de Instagram. Y Google es dueño de YouTube. ¿Queda un kiosco por ahí? Viste que antes decían que los americanos te espiaban. Ahora te cuentan los lunares. Si no, este no es porque el otro tenía 40 lunares. Digo yo. A mí me da lo mismo si me espían o no. El problema es cuando me mira Dios, no cuando me espían a tu hija, como no me piden. Como jamás nunca se haya visto antes delante del sol. Es un vacío escalofriante cuando lo mirás en espíritu en oración, que nos inunda de abundante simpleza y su consecuente superficialidad, porque la superficialidad nuestra viene de la simpleza, fruto del vacío que nos da de ser destituido de la gloria de Dios y el vacío de las relaciones, como te dije, de la conformación de la sociedad actual. Es la época de la vanidad, banal, vulgar, grosero, ordinario, insolente, desvergonzado, inmaduro. ¿Y sabés dónde lo ves? En dos espacios fundamentales. Uno en la música. ¿Viste que antes dijimos, hay vacío, hay perversión? Hay vanidad y hay perversión. Sí, amén. El perverso es vago, ¿o no? En la música. La música, y acá quiero leer porque estuve trabajando bastante en esto. En la música de hoy, inspiración banal. Hay miles de ejemplos. Antes, por lo menos, las canciones tenían una inspiración, no sé. Ayer leía a un vago que decía que se terminó el romanticismo. Yo eso lo creo. Porque el movimiento feminista, y esto no tiene que ver con las mujeres, el movimiento que es militancia, separemos la militancia de las damas. ¿Sí? Es un grupo de personas que no conoce el amor. Que no fueron amadas. Y lo estoy diciendo sin doble sentido. Sin doble sentido. No fueron amadas. No tuvieron una pareja, un compañero. Y ahora van contra todo lo que es hombre. Sin amor. Se terminó el amor. ¿Dónde está el amor? De una mujer, como te dije el otro día, que dice sí al aborto abrazando a la hija. No lo voy a entender si me lo explicás. Porque si vos estás a favor del aborto, no tendrías esa hija. O vas a abortar a todos los otros, a esa no. O sea, me falta el puente. Y después estamos nosotros. Nosotros tenemos que tener respuestas. Tenemos que profundizar. Espada de dos filos, escudo de la fe, yelmo. Vamos al frente, pasamos por las paredes. Porque tenemos un mensaje para dar, no nos chupamos el dedo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? Por ejemplo, hay estilos como el trap ahora. Antes era el rap, ahora es el trap. La cumbia villera, la cumbia sexual.
Y yo le llamaría la cumbia pervertida. Yo he ido a cumpleaños de 15 años donde te cantan unas canciones que vos... Mirá que yo vengo del mundo, ¿eh? Pero vos estás con tu mujer, con tu hija, por ahí está tu mamá, una señora grande ahí. Y yo no te la voy a cantar. Te digo que me salgo de la vaina. Pero como es tan grosera, tan banal, y yo vengo al mundo, ¿entendés? Yo no me asusto. Pero hay canciones, hermano, que son para un cabaret. Y son aceptadas. ¿Cuál es la fuente de inspiración de eso? Lo sexual, lo animal. Por el vacío que hay en el interior del hombre. Porque el hombre quiere inspirar, no encuentra una rima, un verso. Perdió la riqueza para poder expresar la realidad, las emociones de la vida. ¿Sí? Y todo es así. Y yo he escuchado acá muchos de ustedes, con razón, decir, pibe de 25 o 30 años, díganme, acompáñenme si es así o no, que hace 7 o 8 la cumbia era más sana, ¿o no? A ver, ¿cuántos me dicen esto? ¿Sabés de qué estoy hablando, Miguel? ¿Sabés de qué estoy hablando? Si yo te canto esa, ¿eh? Me parás abajo y te la digo. Pero de acá no lo voy a decir. La cumbia sexual, villera, pervertida, ¿viste? Banalidad como fuente de inspiración. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es el mundo, la corriente del mundo, el mundo no lo vamos a cambiar. Estamos viendo un ejemplo de lo que estamos diciendo. El aumento de la vanidad, el aumento de lo banal, el aumento del vacío en estos ejemplos. ¿Se entiende? La banalidad como fuente de inspiración de un hombre cada vez más caído. ¿Puede ser? Y el pueblo me dice amén o no, ¿eh? Imposibilitado de poder ver, o el poeta ve, y transmitir las realidades profundas de la vida cotidiana. Más allá de lo animal y natural. Esto es, inspiración de las canciones, letras, sexo, películas, lo mismo. Yo todavía estaba viendo la película, hasta dentro de casa quedaron balas. Los viejos se dieron, ¿viste? Era toda bala. O sea, bala, ametralladora, tiro, 40 horas de bala. Me hubiera gustado vender las balas de esta película. Ira, violencia, sexo, traiciones. Y son muy pocas las películas donde no hay drogadicción explícita. ¿O no? ¿Sí o no? O sea que los que están haciendo la película, como son Hollywood, es populismo. ¿A vos te gusta la crema? Película de crema. Época de musicales, te venden lo que vos querés oír, porque ahora hacen estudio atracado. Entonces en todas las películas hay una escena de droga explícita, de drogadicción explícita. Un tipo, viste, me esta pala, yo nunca me drogué, gracias a Dios no me gusta. Ni fumé, ni la vi, ni me drogué. No me interesa. No me interesó. Si no te diría. Y yo sé que muchos acá tampoco les interesó. Ni siquiera me lo ofrecieron, siempre te digo lo mismo. Pero yo voy a la inspiración, al argumento, al corazón del tipo que se pone, si es zurdo, pero si es derecho, se pone a escribir el guión y después eso se hace película. Y vos lo ves y decís, ¿qué es esto? ¿Amén? Si no ganan plata con la pobreza, hacen película de lástima, ¿o no? Ahí está el mundo, nosotros venimos del mundo, ¿sí? Almas, como te decía, en las películas modernas, sexo, violencia, traiciones, actos de drogadicción, asesinatos, almas cada vez más vacías, que es lo mismo que decir vanas, se imponen en esta época, impidiendo se atiendan las virtudes y el verdadero talento. Donde aparece una virtud, un talento no le dan bolilla. Te das cuenta en la televisión, los programas de Chimento duran 4 horas. Aparece un programa donde viene un médico, una persona instruida, le dicen, tenemos poco tiempo. Y lo cortan. Pero después pueden estar todo el día hablando de estas 3 o 4 viejas que hablan siempre. ¿Sí? Estamos en la era del vacío. Por eso Dios nos manda a profundizar, a cavar, a ahondar, a meternos, a interesarnos. ¿Estamos en la era del vacío o no? Expresado con cualquiera de todos los medios posibles al alcance del hombre postmoderno.
nutriéndonos vía filósofos de la nada, que hay muchos, el día a día de un sentido cada vez más inexistente. Viste que vos decís, pero esto no tiene sentido. Bueno, pero hay una idea atrás. ¿Sí? Y fantasioso en lugar de aportes útiles para la vida real. ¿Sí? Por eso nosotros debemos velar y orar para que el Señor nos dé discernimiento, porque por sus simples frutos los conoceremos. O serán conocidos los simples por sus simplezas. Amén. De las cuales no tenemos que arrepentir. Lo mismo sucede en el mundo del arte. En el mundo del arte sucede lo mismo. ¿Sí? El arte contemporáneo. Mirá, en 1913, un hombre que se llamaba Marcel Duchamp, Marcelito Duchamp, francés. ¿Sabés lo que hizo? ¿Sí? Inició una era, agarró, en una exposición, puso un banquito con una rueda de bicicleta invertida. ¿No? Una rueda de bicicleta, con una horquilla y la rueda. A ver, un banquito con una horquilla y la rueda de bicicleta, la delantera, ahí, así, parada. ¿Te lo imaginas? ¿Sí o no? Y después Duchamp decía que él se maravillaba contemplando la obra. Siempre hay un apóstol, ¿viste? Un apóstol de lo nuevo. Este hombre, pero quería traer por acá para otra cosa. No termino ahí, porque yo he contemplado la rueda de la bicicleta. Esto lo podés buscar y lo podés estudiar vos. 1913. Y leí algo maravilloso. Dice que hizo una en 1913, otra en el 15 y otra en el 17. Después la repitió en el 50 y pico. Pero dice que las obras originales se perdieron. Yo sé dónde hay. En la bicicletería. O sea, ¿qué sentido, por más? Porque hay mucha crítica sobre esto, ¿no? Y apareció lo que se empezó a llamar el arte conceptual. Yo te voy a decir lo que yo entendí hasta donde yo llegué. ¿Sí? O el arte encontrado. Encontrar algo, ya te voy a leer al filósofo, porque tienen un filósofo. Encontrar algo en tu garage, como la rueda de una bicicleta, llevarla a una galería de arte, limpiarla obviamente, o no, llevarla a una galería de arte, cambiarle el espacio, ponerla ahí, y vos, desde tu concepto, decís, esta es mi obra de arte. Yo estuve en Roma varias veces, siempre te lo digo, y ahí sí que ves arte. ¿Sí? Si esos viejos que tallaban esas piedras, como el Moisés que está ahí arriba en San Pedro y Vincoli, creo que es cerca del Coliseo, subiendo por la parada del subte, te vas por la escalerita arriba, te vas por la escalerita, llegás medio. No, Patricia. Pero ves el Moisés, nosotros éramos tan ratón y ya te la conté que esperamos que vengan los japoneses para poner 1 o 2 euros para que se prendan las luces, ¿viste? Pero no funcionaba. Porque el sacerdote y el cura cierra a las 11 por ahí, se va a comer y duerme la siesta. Así que los que van por única vez a esa hora no lo pueden ver. Pero vos ves ese Moisés sentado, una piedra de mármol blanco, Carrara, sí, un monstruo. Y vos decís, y esto es arte. Este hombre, Wilfredo te voy a hablar, de Wilfredo te voy a hablar ahora. Este Marcel Duchamp no terminó ahí. En 1917 hizo una exposición, firmó con otro nombre, por las dudas, en Nueva York, ¿sí? La Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, y lo tituló La Fuente. ¿Cuántos saben qué era? ¿Qué era? Era un migitorio. El migitorio, para los que no han ido al baño de los varones, que son las mujeres, es un lugar para ir de uno. ¿Sí? Es una cosa que se pone contra la pared, que es de losa, y la persona va ahí y se va. Marcelito, artista futuro, agarró el migitorio y lo llevó ahí y lo puso. Yo me enteré hoy que lleva más de 102 años, ¿no?
la obra, dice un crítico. Y otra cosa que me gustó es que dice que la sociedad de arte, los críticos de arte del momento quedaron confundidos. Y sí, ¿viste? Porque muestra a una exposición de arte y ve un vigitorio, voy a decir, no vino el plomero. ¿Viste? Entonces él creó el concepto de, como te digo, y en esto en la parte técnica voy a fallar, del arte conceptual. O sea, ¿qué significa esto? Mira, en 1981, estamos hablando de vanidad, ¿no? ¿Vos comprarías en una galería de arte un vigitorio? Yo lo compro en la casa del instalador. Y lo llevarías a tu casa y le dirías a tu mujer, tenés que tener una mujer que te ame, ¿eh? Decir, mirá, 10.000 euros. Buenísimo. Ahora, ¿está mal? ¿Está bien? No soy quien para juzgar, pero digo, la inspiración, ¿dónde está? Bueno, ¿estamos en la época de la vanidad o no? Hay un escritor, está bueno que lo escuches esto, ¿eh? Hay un escritor americano que se llama Arthur Danto. ¿Se llama Dante? ¿Cómo se llama? Danto, filósofo. Escribió un libro. Porque acá están los filósofos, los que le dan la letra atrás, ¿viste? Yo no lo voy a juzgar al hombre porque saqué un pedacito y el hombre obviamente debe tener más vuelo que esto. Escribió un libro que se llama Transfiguración del lugar común. Es como si yo te llevo a vos al baño y te digo, no es más un baño. Conceptualmente es una cocina, ¿sí? Y dijo, Danto, se podría haber llamado Dante para que sea fácil, ¿no? Danto descarta la percepción sensible, o sea, la impresión que me da a mí el vigitorio, dice, no, eso no sirve. ¿Cómo te cayó el vigitorio? Y la verdad que para mí no tiene nada que ver. No es por percepción. ¿Sí? Escucha. Como modo de resolver la confusión, dice el libro, que se suscita entre la obra de arte y la mera cosa. O sea, a mí la impresión que me da, para eso que me falta para conectar un vigitorio con una obra de arte, me dice Danto, no, por ahí no. ¿Sí? Y sostiene que se convierte el objeto en arte bajo ciertas circunstancias. O sea, el vigitorio que fue creado, porque el que inventó el vigitorio, que realmente es un buen trabajo, por lo menos para mí cuando voy al baño, pensó en algo útil, ¿o no? Pero ¿vos te imaginás ese tipo alguna vez pensar en que eso iba a ser una obra de arte? Bueno, él sostiene que se convierte el objeto de arte bajo ciertas circunstancias en las que el artista, ¿sí?, la dota de un nuevo significado, generando en el objeto una nueva identidad. O sea, esto no es un vigitorio. De hecho, creo que firmó como MUL, o M-U-L, algo así. Y Duchamp dijo, le puso la fuente. ¿Sí? ¿Vos creés que esto hace 100 y pico de años? Está re bueno, mirá. Anoche no lo podía entender, ¿viste? Hay un inglés que se llama Grayson Perry que dijo, tenía un jarrón en la mano que no tenía mucho sentido, y con el jarrón en la mano, porque así dice la nota, con un jarrón en su brazo, dijo, esto es arte porque yo soy artista y digo que lo es. ¿Está bien? ¿Dónde está? Esta es la expresión de la época de la vanidad, ¿no? Pero esto no es nada. En 2016 vino Yoko Ono, la mujer de Lennon, que no vamos a hablar de Lennon ni de la mujer, pero vino acá al Malva, que es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y hizo una exposición. Fueron 160.000 personas. Yo me puse, digo, voy a tener que orar por esto. Y tenía un montón de consignas y demás, frases, ¿viste? Clavabas un clavo en una pared, creo que en una cruz, bueno, algo así. Pero saqué dos mensajes simples y poéticos porque hacía participar al público. Vino Estados Unidos con esto y se presentó acá. Vos escuchás al curador que habla de esto y la vende como si hubiera venido un marciano, ¿viste? Vengan a ver el marciano antes que se vaya. Por ejemplo,
Había una consigna que es: enciende un fósforo y observa hasta que se consuma. O sea, vos ibas al museo, pagabas, llegabas ahí, encendías el fósforo y tenías la experiencia. Yo no quiero ser maleducado, pero digo, para mí eso es hueco, vanidad. Eso no es nada. Después tenía una frase que decía: mira el sol hasta que se vuelva cuadrado. Eran escritas así, hay video, hay todo, como carteles. Observa el sol, esa fue la muestra, ese fue el aporte cultural, gracias Yoko, que nos trajo a nosotros, entre otras cosas, a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Son mensajes simples, decía ella, pero poéticos. Y invitan a los espectadores a realizar acciones. Pero esto no es nada, nada que ver, obras conceptuales. Mirá, hay una feria en Madrid que se llama Arco. En realidad, Arco significa Arte Contemporáneo de Madrid. ¿Sí? Se hace anualmente, si estás para viajar, podés ir, 27 de febrero, 3 de marzo. Son más de 200 galerías, es una feria internacional. No es arte, esto es mercado del arte, que es otra cosa. Pero se vende como arte. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver? No, es que vos, mirá, el miércoles vamos a sacar un migitorio y lo vamos a traer acá, para que te inspires. La banalidad de la música y esto, y andá buscando en el mundo, ahora vos por tu lado, más lo que veamos esta semana, estos ejemplos de lo que te quieren vender, como ese del vallenato y la bicicleta. Vivimos en la época de la nada. Pero pará, todavía no llegamos al final. ¿Querés el final? Dos cosas más. No, pero te voy a decir la primera. El 4 de enero de 2019 hubo una fotografía, una imagen en Instagram. Instagram significa imagen instantánea y grabaciones, ¿sí? Instagram, que llegó a 48 millones de me gusta. Una imagen, hace poco, 4 de enero, una imagen, a ver si estamos en la vanidad, una imagen que llegó a 48 millones de visitas. ¿Sí? Una fotografía, una imagen. Tuvo esta imagen de 48 millones de me gusta, de like, recibió 1 millón de likes por hora. 1 millón de me gusta por hora. ¿Qué era? Un huevo. Ahora, un huevo. No me pidas que te diga nada. Vos no estás pensando. Un huevo, pero no cualquier huevo. Resulta que hubo una idea de este tipo que hizo la publicación. ¿Sabés lo que son 48 millones de visitas? Le quedaron 6 millones y medio de miembros, ¿cómo se llama? Miembros no, suscriptores. Así que ahora sacan un lunar y ya. Un huevo, marrón, pero no cualquier huevo. Este huevo era de una gallina inglesa. ¿Sí? De una gallina de la Britania rural, que ¿cómo se llamaba? Henrietta. H-E-N-R-I-E-T, Henrietta. El huevo de Henrietta llegó a los 48 millones de likes y tuvo un like por hora, tuvo 1 millón por hora. ¿Estamos en la vanidad o no? El tipo sacó una consigna, quería ganarle a una de las hermanas de las Kardashian, que tenía 18 millones, llegaron a 48. ¿Qué era? El 4 de enero, el domingo 4 de enero, para empezar el año con la vanidad, 48 millones de personas alrededor del mundo dijeron: me gusta el huevo. Pero no termina ahí, mirá, te voy a contar algo peor. Hay un artista, para terminar, guarda, yo quiero ser respetuoso, yo estoy hablando de cosas que no entiendo. Para mí es inspiración banal, pero yo te cuento. Me dieron para dártelo, yo primero me sorprendí. Mirá, mi novia, capaz que lo sabes más que yo me enteré ayer, estoy más dormido, ¿viste? ¿Cuánto pagarías por este vaso? Obviamente con agua. Se vende con el producto. ¿Cuánto pagarías por este vaso hasta la mitad de agua? En la Feria de Arco, de Arte Contemporáneo de Madrid, organizado por IFEMA, que es el Instituto Ferial de Madrid, van más de 200 galerías. En 2015, ¿sí?
un artista cubano llamado Wilfredo Prieto, que no sé si, no pude saber si lo vendió o no, me parece que lo vendió, ofrecía como obra de arte esto. Dice que llamó la atención de la feria. Más o menos como lo de la bicicleta. Era un estante de madera, lo podés buscar en internet, pero el Wilfredo había hecho otras cosas más interesantes antes. Yo, viste, ayer decía, o sea, no sabía qué decir. ¿Vos sabés qué decir? Bueno, este es un ejercicio de banalidad. Había un estante chiquitito, el vaso tiene 12 por 8 centímetros, 12 por 8 creo que tiene, ya te digo, 12 por 9 de boca, 12 por 9, mitad lleno, mitad vacío. El concepto era la esperanza, estaba ahí. ¿Sabés cuánto pedía el Wilfredo? Wilfredo! ¿Cuánto pedía por este vaso? ¿Quién sabe cuánto pedía por este vaso? 20.000 euros. Estuve investigando, 20.000 euros. ¿Escuchaste bien? Esto era así. Vino el Wilfredo, pero esto no es nada, ahora te digo al final. Puso el estante de madera, puso el vaso y abajo decía 20.000 euros. La idea era, el concepto, así como el del digitorio, ¿te acordás? Era la esperanza. Él veía el vaso medio lleno. Ellos no venden la obra. Lo importante es la certificación. Y las instrucciones dicen, porque te lo vendió Wilfredo Caballero en arco. Y la certificación del artista, que inclusive dice que si se rompe el vaso podés comprar otro, y si se evapora el agua la podés llenar. 20.000 euros, 860.000 pesos. Hasta donde sé, lo vendió. Puedo estar equivocado. Dice que había muchos interesados. Te escucho. Pero el Will anteriormente había hecho algo más interesante, y esto es lo último. Y no es por señalar al arte, estamos poniendo ejemplos masivos, ¿sí? Ni hablemos de fútbol, de todo lo básico. Viste que hay dos tipos de carretillas, ¿no? Esto para ir terminando. ¿Estamos en la época de la vanidad o no? Este lo estamos vendiendo 20 pesos, Dani, de Richard, después me tengo la plata. No es lo mismo que 20.000 euros. ¿Lo hubieras pagado 20.000 euros? No. Ah, una Toro. Estuve viendo, creo que una Toro full sale cerca de 80.000 mangos, 800 lucas. Y una Ranger, bastante equipada, sale esa plata. Yo me compro la Ranger. ¿Estamos en la época de la vanidad o no? Y Wilfredo Prieto, que es un artista cubano, viste que hay dos tipos de carretilla. Hay una carretilla para obra, que es la que conocemos todos para hacer albañilería, y hay una carretilla de jardín. Bueno, el Will compró una carretilla de jardín, esas verdes, la llenó de tierra, puso una planta de interior y le llamó y lo expuso, porque el tema es dónde lo pones. En el jardín de él no valía nada, pero ahí en Arco, creo que fue en Arco no sé dónde, o la galería que lo expone a él, que tiene escasa en Barcelona y en Madrid, se llama El Paseo. También se vendía. ¿Qué hablar? Dejando esto para terminar, ¿qué hablar de todo lo demás que rodea al hombre moderno, ¿no? Te leo algunas cosas para terminar. Obviamente estamos en la era de la simpleza. ¿O no? Después busca vaso medio lleno de Wilfredo Caballero. Señor Wilfredo Caballero, perdón. Estamos en la era de la simpleza. Para el simple, todo es lo mismo. ¿O no? ¿Sí o no? Ese vaso, que para nosotros es un vaso de agua, para el simple todo es lo mismo, porque el simple, Proverbios 14:15, todo lo cree. Este vaso de agua vale 20.000 euros, lo creo. Me llevo la obra, pero el certificado, ¿y a quién se la compré? Hay una extravagancia de este tipo de hablar, de este tipo de obras, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien que no es todo lo mismo, ¿o sí? Pero para eso necesitamos profundizar y encontrar, para poder hacer la diferencia. Como para el simple todo es lo mismo, el simple es infiel. ¿O no? ¿Quién es infiel?
el simple, porque no ve el daño que hace. Entonces hoy te dice a vos que sí y al otro que no, y mañana le dice al otro que sí y a vos que no, porque como no ve la diferencia, no es fiel. No dice, no, yo dije esto por tal razón y no me muevo de acá. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por eso el religioso es infiel, porque es simple. Porque el religioso no tiene a Dios. ¿Sí? Y su simpleza lo hace idólatra. ¿Puede ser? ¿Chismoso? ¿El chismoso es fiel? E indiscreto. ¿Te acordás que había que aprender discreción? Los simples, ¿crecen o no crecen? No crecen. Están siempre en el mismo lugar. Su simpleza no nos deja crecer. Y esto lo escribí y después me dolió, para mí me dolió, ¿viste? Me dolió haberlo escrito y me dolió decir, me va a doler decirlo y me dolió pensarlo, porque es feo, es triste, es amargo, es muy feo. Puede ser que seamos tan simples que no podamos ver la profundidad de nuestra simpleza. De nuevo, puede ser que seamos tan simples que no podamos ver la profundidad de nuestra simpleza. Porque hay que morir en el pecado de uno, ¿no? Un día llegar delante del Señor y que el Señor te diga, no me buscaste. Fuiste banal, simple. Estuviste siempre, en la, como se dice en la esquina, en la chica. Siempre en la chica. No profundizaste. No tuviste fe, no te animaste a romper moldes, estructuras, tuyas, ¿no? Personales. Tu simpleza no te dejó verme. No tenías cómo verme, no tenías con qué. Eras tan simple que no viste la profundidad de tu simpleza. Yo no quiero eso, no sé vos. Por eso hablamos de palabra y oración. Amén. Para salir de la simpleza. El simple, ¿sabés lo que se pregunta continuamente? Como dice Mateo. ¿Qué comeremos? ¿Y qué vestiremos? Ay, no sé qué me voy a poner. Está bien que no sepa qué te vas a poner. No quiero estigmatizar. Pero ¿no hay cosas más importantes en la vida que la comida y el vestido? ¿No dijo el Señor eso? Al necio lo mata la ira y al simple lo condenará su simpleza. ¿Puede ser? Simpleza que habiendo llegado a Cristo no buscó llenar con la gracia de Dios, que abundantemente le daba sabiduría, inteligencia, amén, conocimiento. Porque cualquiera, el que quiera, el que pida, empieza a entender. Decíamos el otro día que el simple es menospreciador, ¿no? ¿Por qué es menospreciador? A vos cuando te menosprecian, vos te sentís mal. Y esto a mí me liberó. Porque nosotros, por el tipo de mensaje de ministerio que tenemos, que es la predicación de la palabra, como no estamos en la corriente del mundo, de la religión, en la corriente de la religión, la iglesia del sistema, siempre nos criticaron. Claro, porque no estamos ahora en la viva, o juntando plata, o ordeñando. Oye, ¿ordeñan la oveja? Sí, que ordeñas. Que su oveja nunca comí, ¿de qué hablas? Vos te menosprecia a alguien y vos te sentís mayor que el que te menosprecia o menor. Pero el que te menosprecia es simple. A ver, el otro día decíamos que es muy importante empezar, ¿viste que dice amarás a tu prójimo? El vano, el simple, cuando estamos en la sencillez, en la simpleza, ¿vemos el valor del otro? No lo vemos al valor del otro, todos tienen un valor. Virtudes, cosas que rescatar, de las cuales aprender. ¿Sí o no? Es por áreas esto. Bueno, el simple es menospreciador porque no tiene cómo cuantificar el valor del otro. ¿Cómo hace para darle un valor al otro si es simple? ¿Cómo hace? No tiene con qué. Vos nunca me agradecés. Es que vos el otro día me retaste. Bueno, pero yo no le vas a sacar nunca un reconocimiento. No tiene cómo cuantificar de cantidad el valor del otro. Por eso a nosotros nos conviene salir de la simpleza, porque nosotros no solamente tenemos que cuantificar el valor del otro, sino amar al otro. En reconocimiento por ser un alma, un hijo de Dios. ¿Se entiende o no? La simpleza nos hace irresponsables, ¿puede ser? ¿Sabes por qué? Porque el simple
no se da cuenta del daño que causa cuando falla. Llega tarde. ¿Se da cuenta de que vos estuviste media hora esperándolo ahí? No, porque está todo igual, está todo bien. Bueno, el simple no solamente recibe el daño, sino que después de recibirlo lo lleva consigo. Lo sigue llevando y lo desparrama. ¿Amén? Nosotros tenemos un llamado, Lucas 6:46, final. Antes, Apocalipsis 3:17. Vamos a terminar ahí. Nosotros tenemos un llamado a salir de la simpleza. Dice la Escritura, leíamos el otro día, la sabiduría le dice a cualquier simple, ¿qué le dice? Ven acá, sube. En Apocalipsis 3:17 dice la Escritura, porque tú dices, yo soy rico. Eso dice el hombre moderno. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice el profeta, que dice el hombre de los últimos tiempos. ¿Y qué le contesta a Dios? Que es ignorante. Dice, y no sabes. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Y nos volvemos a encontrar con la palabra desnudo de Génesis. Desposeído, desprovisto de todas las cosas. No podés ser un papá simple. Papá simple, que no se ha esmerado para poder tener un diálogo, para dar una respuesta, para criar un hijo fuera del vacío. Solamente la ira y la prohibición. Otra obra de los simples. Tampoco puede ser una mamá de Facebook, ¿no? Una mamá vacía, que tiene una hija, suponete una chica, una niña, y me parece que hay un par de cosas para enseñarle. ¿Vos qué decís? Como mujer, en esta era. ¿Hay para sentarse o no hay? A medida que vaya creciendo, todo tiene su tiempo, no podés. No podés tener un pastor que se mueve en 1 metro cuadrado y no sabe lo que dice. No podés ser simple teniendo un Dios tan grande. Dios bendiga a la iglesia.